Historia de Israel y Judá. Tema 22. El nacimiento del cristianismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acabadas ya las fiestas de la resurrección del Señor, pero todavía empezando el tiempo pascual, comienzo yo también con las clases que nos quedan, que no son muchas, pero hay que saber, hay que aprovecharlas y hay que aprender a conocer bien lo que sabemos, lo que se puede decir acerca de la historia de Israel y de Judá. El tema de hoy es obligado porque el cristianismo aparece en el momento en el que nos encontramos en el relato de la historia. Pero vamos a hablar ahora de los orígenes del cristianismo de una forma adecuada. Es algo que nos desborda totalmente. No podemos abordar ni siquiera concisamente, en un tema adecuado a las características de este curso, la narración de los acontecimientos y la problemática de la historia de la vida y el pensamiento de Jesús y de sus seguidores más inmediatos para describir los orígenes del cristianismo. Aún para hacer un resumen esquemático de todo lo implicado en un fenómeno social y religioso tan complejo, necesitaríamos muchísimo más espacio y tiempo del que disponemos. Por eso lo que se me ha ocurrido es hacer una cosa un poquillo rara. Esta clase va a ser un poco extraña. Y es hacer pues una especie de mosaico, un pequeño álbum mejor, un pequeño álbum de fotos, un pequeño álbum que presentamos algunos rasgos y pinceladas de algunos lugares, quizás de alguna persona también, más destacado, de alguna persona en concreto va a ser Pablo, por supuesto, de modo que podamos intuir la grandeza de un momento histórico fundamental para los siglos que lo siguieron. En ese álbum podremos distinguir dos partes, una centrada en la época de Jesús y otra en los primeros pasos de la Iglesia. Al frente de este tema, eso no lo tengo escrito, pero lo digo, ¿verdad? Frente de este tema he puesto esta imagen del sarcófago del siglo IV encontrado en Marto, en el que aparece Jesús en 7 escenas de milagros de los relatos de los evangelios. Es un sepulcro paleocristiano. Es muy interesante por la temática que aborda y porque nos dice que en el siglo IV, ya en Martos, hay una comunidad cristiana con unos medios y unas posibilidades y un desarrollo doctrinal y cultural capaz de llevar a cabo una obra de arte tan compleja y tan grande como esta. Ahí tenemos al Señor en 7 escenas, ¿verdad? Jesús, que en la primera es difícil aclarar, pero sí es eso. Es la curación del hijo de Naín, la segunda, la curación de un ciego, la tercera, la curación de la hemorroísa, en el centro, las negaciones de Pedro, ahí con el gallo, la cuarta, no la quinta, en la quinta, la curación del paralítico, está ahí sentado en su sisica. La sexta, la multiplicación de los panes y los peces. Y la séptima, las bodas de Caná. Aunque se ven nada más que las tinajas abajo. Bien. Y bueno, a la hora de presentar el álbum, esto ya es una imagen. Tendríamos que quizás hablar de Belén. Dice Mateo 2:1, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes,
unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El Mesías enviado por Dios y por tanto el Mesías único, verdaderamente legítimo, el único rey auténtico, entre tantos pretendientes a la realeza, tenía que nacer en Belén y sería descendiente de David. Por tanto, afirmar que Jesús nació en Belén y que Jesús es descendiente de David era presentarlo como el rey esperado. Al final del Evangelio de San Lucas se afirmará también que los discípulos estaban defraudados porque al morir Jesús quedaba claro que no era el Mesías, el rey Mesías prometido. Por eso la resurrección de Jesús tendrá una importancia trascendental. Sí que lo era. Sí que era ese Mesías esperado. Una segunda escena o una segunda foto la podríamos situar en el desierto de Judea, en el río Jordán. Por aquellos días Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea predicando: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. La época era una época compleja, socialmente muy viva, nerviosa podríamos decir. Hay un nerviosismo esperando la intervención de Dios. Y en esa época aparece Juan, un profeta famoso que anunciaba la venida inmediata del Mesías. Pero Juan fue asesinado por Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Pero antes Juan había bautizado a Jesús mismo. Es decir, Jesús mismo se había puesto en la estela, se había puesto en el ambiente de la espera de aquel Mesías. Jesús mismo ya no es uno más que espera, sino que conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, Jesús es ya el Mesías que llega y que se hace presente en el bautismo de Juan, de modo que en adelante Juan disminuya y Jesús crezca. El Nuevo Testamento deja entrever que costó mucho trabajo distinguir entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Y hubo que dejar claro que Jesús era más grande que Juan y que el bautismo de Jesús es más importante que el bautismo de Juan, porque si el bautismo de Juan es un bautismo de penitencia para el perdón, el bautismo de Jesús es un bautismo que otorga el Espíritu Santo y que hace del hombre una criatura nueva. Una tercera estampa, una tercera foto para el álbum, la tenemos en Galilea. Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Le dijeron los sacerdotes, la gente importante, a Nicodemo: ¿sabes que te ha hecho partidario de un Galileo? ¿A quién se le ocurre? Pues bien, el que Jesús fuera Galileo fue visto como un motivo de desprestigio por los escribas y fariseos. Sin embargo, en Galilea se desarrolló la vida oculta de Jesús
y gran parte de su predicación. De Jesús se dirá siempre que fue un profeta galileo, un profeta que ha actuado en esa zona que es marginal. En Galilea significa distrito y el nombre completo de la región es Galilea de los Gentiles, distrito de los Gentiles. Es decir, Jesús predica en una tierra que no es solo judía, sino en la que habitan gente de más clases, gente de otras culturas, de otras religiones, de otras formas de ver la vida. En Galilea se hicieron la mayoría de los milagros de Jesús. Y en Galilea escogió Jesús a sus discípulos allí junto al lago. Allí convivió con ellos como un maestro itinerante. Porque esta fue otra característica interesante de Jesús. Jesús no es un maestro que tiene una escuela en la que está quieto y allí van los discípulos y forman una pequeña comunidad y aprenden la Torá de memoria y aprenden a interpretarla. No, Jesús es un maestro itinerante, algo que también resultó extraño. Un maestro que hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Un maestro que hacía una nueva interpretación y una nueva visión de la ley. El pequeño lago de Galilea fue visto por los evangelistas como un símbolo del mundo, donde se realiza la acción salvadora de Dios. Como el nuevo mar rojo, por donde se va a la nueva tierra prometida. Es frecuente en los evangelios ver cómo los discípulos pasan a la otra orilla del lago con Jesús. Jesús es el que nos lleva a la otra orilla del lago, al que nos lleva a la tierra nueva, a la tierra de provisión definitiva. Es la tierra de salvación que ahora va a coincidir con el mundo entero. Una tierra donde, unidos por la fe, van a convivir paganos y judíos. 3 grupos de seguidores de Jesús con pretensiones de liderazgo en la nueva comunidad están relacionados con Galilea. Los hermanos de Jesús, es decir, los familiares o paisanos del Señor, que basaban en el parentesco su prestigio en la iglesia. Los 72 discípulos enviados por Jesús a prepararle camino y los 12 que fueron considerados como los patriarcas del nuevo pueblo de Dios. De la tensión entre estos grupos quedan restos en los relatos del Nuevo Testamento, pero están justamente al origen del cristianismo. Al final el cristianismo se identificará con los 12 y la Iglesia se llamará a sí mismo apostólica, porque los 12 fueron considerados los nuevos patriarcas del nuevo pueblo de Dios. Lo mismo que Israel había tenido 12 patriarcas, así la Iglesia tiene también 12 padres, 12 apóstoles que la engendran en la fe. En Galilea, allí donde se empezaron a gestar estas tensiones, pues se produjeron algunas de las apariciones de Jesús resucitado. Y allí se dio el mandato misionero universal que leemos en Mateo 28, 16, 20 y también al final del, valga la redundancia, al final del final largo de Marcos, donde se nos habla de que Jesús dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengáis
les quedarán retenidos. Al sur de Galilea se encuentra la región de Samaria. Esta región es una región muy especial porque estaba habitada fundamentalmente por un grupo de personas que, aunque compartían lo fundamental de la fe en el Dios del Antiguo Testamento, sin embargo, no estaban unidos con el resto de los judíos, sino que eran considerados una comunidad aparte y además despreciable. Pero Samaria acogió bien el mensaje de Jesús, y eso desde los primeros momentos. Menos en una ocasión en que los samaritanos no quisieron acoger a Jesús porque iba a Jerusalén, según nos dice Lucas 9, 51-55. No quisieron acogerlo porque vieron que iba a Jerusalén. El diálogo con la samaritana acaba con la afirmación de que en Samaria se formó un grupo de creyentes. Allí predicaron después de la resurrección Felipe el evangelizador y los apóstoles Pedro y Juan. Samaria supuso para la iglesia naciente un primer paso de apertura fuera de la ortodoxia judía. Un paso que no sería único, sino que sería seguido por otros pasos en los que la iglesia se fue abriendo a gente con lesiones corporales, a gente que pertenecía a grupos de pecadores y finalmente a los que eran prosélitos del judaísmo y finalmente a todo aquel que creyera en Jesús resucitado. Jerusalén, otra estampa, y esta grande, esta es de tamaño natural, una foto que llena toda una página en nuestro álbum. Todo el relato de los evangelios sinópticos apunta hacia Jerusalén. Cierto que se desarrolla en Galilea, empieza en Galilea, pero a partir de determinado momento Jesús empieza a caminar a Jerusalén. El Evangelio según San Juan situará la actividad de Jesús en su mayor parte en la ciudad santa. Hacia Jerusalén camina Jesús acompañado por sus discípulos que creen que allí se va a proclamar Jesús como el rey mesiánico definitivo. Esto parece bastante claro, aunque algo disimulado, en todo el viaje de Jesús con sus discípulos hacia Jerusalén, que nos narra Lucas en la mitad de su evangelio, la mayor parte de su evangelio. Pero Jerusalén no acogió a Jesús. La entrada mesiánica del Señor se quedó en una acción simbólica sin apenas relevancia a los ojos de la gente que vivía en la misma ciudad y de la gente que a la larga se dio cuenta. Decían, bueno, ¿qué habrá pasado aquí? Pero no le hicieron especial caso. Sin embargo, los evangelistas sí que lo recogerán como un hecho trascendental. Jerusalén no acogió a Jesús. La entrada mesiánica del Señor se quedó en una acción simbólica sin apenas relevancia. Las autoridades rechazaron a Jesús y lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Sobre la cruz de Jesús se indicaba la causa de su condena: el rey de los judíos. A pesar de la decepción que supuso la cruz, los discípulos formaron en Jerusalén activos grupos cristianos que experimentaron con gran fuerza
la presencia del resucitado y la gloria del que en la cruz había vencido a la muerte y había sido exaltado a la derecha del Padre. Y experimentaron la fuerza del Espíritu que transforma al hombre y lo hace un ser nuevo. Los grupos cristianos de Jerusalén eran de dos hablas, de dos lenguas, de dos culturas. Estaban los de origen judío hebreo y también los de origen judío helenista. Los cristianos de habla hebrea, que eran muy conservadores desde el punto de vista judío, estuvieron agrupados en torno a los 12. Y luego, en torno al pariente de Jesús, llamado Santiago, que pretendió actuar como regente del nuevo reino hasta que el rey volviera definitivamente. Pero en Jerusalén mismo estaba otro grupo, que eran los helenistas, opuestos al templo y opuestos a otras prácticas judías. Estos estuvieron liderados por 7 personajes cuyos nombres se nos han transmitido y que los podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y además se añade que este último, Nicolás, era prosélito, es decir, que no era judío de origen, sino que había aceptado la fe judía, pero que en definitiva aceptó la fe en Jesús. Los dos grupos, el grupo de los 12 y el grupo de los 7, chocaron. Y chocaron fuerte. Los dos grupos se identificaron a sí mismos con mucha fuerza y dieron origen a dos tendencias, de las cuales finalmente triunfaría la tendencia representada por los helenistas. En un primer momento, los helenistas, opuestos al templo y a otras prácticas judías, estuvieron liderados por estos 7 personajes que ya hemos mencionado. Los dos grupos chocaron, pero mantuvieron la voluntad de comunión, y esto es muy importante. Es verdad que en la iglesia primitiva hubo diversas perspectivas, pero hubo sobre todo una voluntad de comunión. Cuando los cristianos helenistas fueron perseguidos por las autoridades judías que llegaron a matar a Esteban, tuvieron que huir de Jerusalén. Pero eso fue una bendición para la iglesia, porque al irse de Jerusalén, por donde quiera que iban anunciando a Jesucristo, iban predicando el Evangelio. Y así empezaron a hacerlo por Samaria, por la costa de Judea, sobre todo por Samaria luego, y ya darían el salto a Siria y al mundo. A pesar de todo, en Jerusalén se mantuvo una comunidad cristiana, ya hemos dicho que muy conservadora, pero con voluntad de liderar a las demás iglesias que se fueron creando por todas partes. Esa comunidad estuvo dirigida por parientes del Señor hasta que se disolvió con ocasión de la guerra contra los romanos que estalló en el año 66. Santiago, el pariente del Señor, que se autotitula el hermano del Señor, fue asesinado pocos años antes de estallar la guerra, aunque había sido una personalidad
respetada por todos en la ciudad de Jerusalén, según lo atestigua el mismo escritor que nos ha dejado el recuerdo de toda la época helenista y romana en Judea, que es Flavio Josefo. De Jerusalén tenemos que saltar a la costa y llegamos a Jope y a la costa mediterránea de Palestina. Según los Hechos de los Apóstoles, Felipe el Evangelizador, que es uno de estos 7 que hemos nombrado antes, pero no es el Felipe de los Apóstoles, ese es otro. Se suele distinguir estos 2 Felipes, Felipe el Apóstol y Felipe el Evangelizador, que se identifica, parece que con bastante razón, con el Felipe de los 7 de Jerusalén. Le llamamos Felipe el Evangelizador para distinguirlo de Felipe el Apóstol. Bueno, pues según los Hechos de los Apóstoles, Felipe el Evangelizador bautizó por la región costera, cerca de Jope, a un eunuco, ministro de la Candace de Etiopía, abriendo así el camino para la integración en la Iglesia de las personas mutiladas o con defectos físicos que no podían formar parte de la Asamblea de Israel. A este hombre, que se le presenta como un creyente judío, va leyendo al profeta Isaías, y ha venido a Jerusalén a adorar a Dios, pero no puede formar parte de la Asamblea de Jerusalén, de la Asamblea judía, no puede formar parte del antiguo pueblo de Dios porque era eunuco, porque estaba mutilado. En algunos Nuevos Testamentos, que quizás caigan en vuestras manos, encontraréis que en vez de traducir eunuco, traducen ministro. Ciertamente que los reyes de la época, y más si era una reina como este caso de Etiopía, tenían como ministros a eunucos. Pero aquí lo que importa no es su calidad de ministro, sino su calidad de eunuco, que es la que le ofrecía una dificultad para incorporarse al pueblo salvado. Sin embargo, en la Iglesia caben todos con tal que tengan fe. El eunuco, cuando llega junto al agua, le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le contesta: si tienes fe, puedes ser bautizado. Un paréntesis nada más, la Candace de Etiopía. Candaces es un título que tiene la reina gobernadora de Etiopía, ¿no? Y por Etiopía se entiende también el territorio que hay al sur más al sur de Egipto. Es un territorio un poco difuso. Actualmente los etíopes de Etiopía se consideran herederos de toda esta gente, pero eso ya es otra cosa. Más trascendente en la costa fue la actuación de San Pedro, donde tras realizar grandes milagros allí en la ciudad de Jope, admitió en la iglesia al centurión Cornelio, un romano que residía en Cesarea, y no le exigió ni la circuncisión ni el cumplimiento de la ley judía. Esto escandalizó mucho a los primeros cristianos procedentes del judaísmo. Les pareció que se estaban llevando las cosas demasiado lejos. Una asamblea cristiana en Jerusalén se vio obligada, algo a regañadientes, a aprobar este acto trascendental realizado, como todos los actos trascendentales, por Pedro. Pedro aparece en la iglesia como el líder indiscutible
que puede tomar decisiones que son aceptadas por todos. Desde el puerto de Cesarea Marítima, ciudad que había sido construida, fundada por Herodes el Grande como capital para Judea, que era la residencia donde vivían los gobernadores romanos y que tenía un puerto artificial, pero muy bueno, desde donde se establecía la relación de Judea con Roma. De alguna manera Cesarea era la puerta de Roma para los judíos, pues allí, desde ese puerto de Cesarea Marítima, salió Pedro de Palestina y también desde ese mismo puerto Pablo, prisionero, fue enviado a Roma para ser juzgado en el tribunal imperial al que había apelado. Otra ciudad más, que vamos avanzando, ¿no? Pues desde la costa de Judea, ahora nos vamos a Siria, nada menos que a la capital de Siria, a la ciudad de Antioquía, una ciudad que, como sabéis, para mí es muy evocadora. A la revistilla que tenemos le he puesto precisamente como título Antioquía, evocando a esta iglesia. Bueno, está al margen del tema de ahora. En los Hechos de los Apóstoles leemos: Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. En Antioquía de Siria hubo pronto una iglesia cristiana que no exigía a los que se convertían que practicaran el judaísmo. Esto le causó a esta comunidad serias tensiones con los cristianos de Jerusalén, que opinaban todo lo contrario. Pero porque ellos pensaban que para ser cristianos había que aceptar previamente toda la ley judía. Sin embargo, en Antioquía se vio claro que ser cristiano es algo totalmente nuevo y que el cristiano ha superado la ley antigua. No está obligado a la ley antigua. Las tensiones con los cristianos de Jerusalén llevaron a que se celebrara una asamblea en Jerusalén mismo, lo cual ya la torció de entrada, porque era un lugar muy marcado. Pero allí en Jerusalén se reunió una asamblea mal llamada Concilio de Jerusalén, porque no es propiamente el concepto de concilio. Fue una asamblea en la que se reunieron algunos de los responsables principales de la comunidad cristiana primera. Pero bien, se suele conocer como el Concilio de Jerusalén, que acabó dándole la razón a los de Antioquía. Fijaros, eso jugando en propia casa, pierden el partido. Sin embargo, en Jerusalén se permitieron el lujo, siguiendo el símil futbolístico, de meter algún gol en los penaltis, y impusieron una serie de normas que luego no fueron respetadas nunca por la Iglesia, hasta que nos llegaron los grupos judaizantes actuales, como adventistas, testigos de Jehová, etc., ¿no? Y es que impusieron una norma que lo que pretendían era la paz de la Iglesia, pero en sitios donde no había conflicto, pues esos principios, esas normas, pues no tuvieron vigencia. En Antioquía residieron Pablo, Bernabé, Juan Marcos, Pedro. Fue una ciudad cristiana importante, Está en el origen del cristianismo.
Fijaros que eso no se ha olvidado nunca en un pequeño detalle. Se suele decir que el primer obispo de Antioquía fue San Pedro. Y de siempre se celebró la fiesta de la cátedra de San Pedro en Antioquía, cátedra que dejó cuando se trasladó a Roma para ser el primer obispo de Roma. Pero la primera sede de Pedro habría sido Antioquía. Por otra parte, Pedro y Pablo tuvieron un importante choque ideológico allí, pero más que ideológico, práctico, en Antioquía. Práctico porque Pedro no quería conflictos con los de Jerusalén, no quería que se rompiera la comunión con los de Jerusalén. Pablo tampoco quería que se rompiera la comunión, pero Pablo no estaba dispuesto a ceder en los principios fundamentales, como eran que la ley ha quedado superada por la fe en Cristo. Bueno, ya estamos hablando de Pablo y vamos a abordarlo de nuevo, ahora ya a él directamente, para fijarnos en esta figura fundamental en el comienzo del cristianismo. Pablo fue fundamental para la constitución y el desarrollo del cristianismo. Pablo era un judío cumplidor y convencido, que incluso persiguió a la iglesia naciente. Pero Cristo le salió al paso y lo hizo anunciador del Evangelio. Él comprendió que la obra llevada a cabo por Cristo daba origen a una nueva forma de relacionarse con Dios, ya que la antigua ley quedaba superada y a la Iglesia puede pertenecer todo el que crea en Cristo, sea de la nación que sea. Este principio de Pablo fue fundamental y fue difundido por él en la primitiva iglesia. Ya hemos visto que fue Pedro el que admitió a Cornelio en primer lugar, y que Pedro en Antioquía también mantuvo una situación que fue un poco conflictiva por esto mismo. Pero el que ha quedado en el recuerdo como el gran apóstol que deja claro que la iglesia es ya algo nuevo, algo que ha superado el judaísmo, ese gran hombre fue Pablo. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo emprendió varios viajes misioneros que lo llevaron por lo que es actualmente Chipre, todo el oeste de Turquía y la parte oriental de Grecia. Por toda esa parte viajó Pablo y finalmente, ya no como viaje misionero, pero sino como viaje prisionero, fue llevado hasta la misma Roma, donde acabaría muriendo. Como consecuencia de estos viajes, quedaron establecidas muchas comunidades cristianas con las que Pablo mantuvo posteriormente una correspondencia que ahora forma parte de los escritos del Nuevo Testamento. Pablo murió ejecutado en Roma durante la persecución de Nerón. Cuando él llegó a la ciudad para ser juzgado, ya había en Roma una importante comunidad cristiana. Pablo no fue el único predicador ni el único fundador de iglesias. Otros muchos fueron también misioneros. Y así el Evangelio se extendió con bastante rapidez, primero por el mar Mediterráneo, por las costas del mar Mediterráneo oriental, y luego también
por las costas del Mediterráneo occidental. También para reforzar este recuerdo de la antigüedad de la predicación apostólica en España, se ha venido diciendo que Pablo desembarcó en Tarragona y que allí, que era el puerto de comunicación fundamental de Hispania con Roma, ¿no? Y allí habría desembarcado San Pablo, seguido de lejos y como oculta por Santa Tecla, que moriría mártir en Tarragona, y así la reconocen a ella como la patrona de la ciudad de Tarragona. Bueno, todo esto lo digo no tanto por las leyendas que se oculten detrás de estos relatos, cuanto porque nos hablan de que hay una conciencia clara de que el Evangelio llegó hasta los confines del occidente, hasta España, ya en tiempos apostólicos. O sea, la expansión del cristianismo fue muy rápida, muy veloz, y llegó así hasta Tarragona, como dice. Luego se hablará de de los varones apostólicos, de los cuales nada menos que 3 se consideran a veces relacionados con nuestra diócesis de Jaén. San Eufrasio, San Esiquio o Isicio, y algunos dicen que también San Segundo, ¿no? Luego estarían San Cecilio, San Tesifonte, San Indalecio y San Torcuato. También toda esta historia de los varones apostólicos viene a lo mismo. El Evangelio se ha predicado en el extremo occidente, ya desde el principio, desde los comienzos. Y uno de los grandes predicadores había sido Pablo. Sabemos muy poco de cómo fueron naciendo iglesias, también por Siria, por Mesopotamia, pero también por esas regiones se extendió pronto el cristianismo. Se dice que incluso el apóstol Santo Tomás llegó en su viaje misionero hasta la India occidental, y los cristianos malabares se consideran descendientes de los primeros cristianos que recibieron el Evangelio a través del apóstol Santo Tomás. Unos grandes difusores del Evangelio, y aquí volvemos a algo más enraizado en la historia, unos grandes difusores del Evangelio fueron los comerciantes, que actuaron como predicadores itinerantes y actuaron con gran éxito y eficacia. El mismo Pablo parece que se inserta en este grupo de comerciantes que iban fabricando y vendiendo tiendas de campaña, y eso les servía a ellos de apoyo logístico para tener acceso a la gente de las ciudades y para poder comunicar el Evangelio. Bueno, sobre la difusión de la cultura y la difusión religiosa que llevaron a cabo los comerciantes en el Imperio Romano, pues habría que hablar mucho más despacio. Dentro de todo esto nos movemos ahora también en un ámbito que es el de las 7 iglesias de Asia. En el Apocalipsis se contienen las cartas de Juan o de Jesucristo, son cartas de Jesucristo, Jesucristo glorioso, a otras tantas iglesias de la provincia romana de Asia. Estas 7 iglesias forman como un círculo, parece que era el círculo que recorrían los correos, siempre ligado a oficios itinerantes. Pues estas ciudades eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. 7 ciudades importantes relacionadas con un personaje llamado Juan el Presbítero o Juan el Anciano, que muchas veces ha sido identificado con el apóstol San Juan o con el discípulo amado del que habla el Evangelio de San Juan. Bueno, pues ahí tenemos una constelación de Juanes que no sabemos si coinciden en uno solo o son varios distintos y que la cosa está muy intrincada. Pero bueno, podemos hablar de un Juan el Presbítero, de un Juan el escritor del Evangelio, de un Juan apóstol, de un Juan discípulo amado. Que sea el mismo o no es más difícil de ver. Pero estas ciudades, estas 7 ciudades, sí están relacionadas con esas iglesias que se ha convenido en llamar iglesias joánicas, iglesias de San Juan. Estas iglesias vivían entre tremendas dificultades, en unas ciudades donde el paganismo era muy, muy fuerte y donde las tensiones con las comunidades cristianas fundadas por otros misioneros como Pablo eran unas tensiones también muy fuertes. Parece que estas comunidades de Juan eran más conservadoras en algunos aspectos, también más innovadoras en otros. El caso es que las tensiones entre lo que ahora llamaríamos paulinos y joánicos debieron ser bastante fuertes en los primeros tiempos. El nacimiento del cristianismo fue difícil, pero el Espíritu Santo estaba ahí, avanzando, creando iglesia, creando comunidad. Para la iglesia de esta época ya un poco más tardía, amenazaban el cansancio, el sincretismo religioso. Fijaros que el sincretismo es juntar religiones, juntar ideas. Llegó a ser muy peligroso. Se habla, esto es en Egipto, pero vale, se habla incluso de un sacerdote de Isis que a la par era obispo cristiano, ¿no? O sea que las confusiones en unos primeros momentos tuvieron que ser muy fuertes y muy difíciles de solucionar. Pero el cristianismo se abrió paso y la fe se abrió paso y la palabra del Señor sigue abriéndose paso por encima de nuestras concepciones culturales e incluso de nuestros atavismos religiosos. Al frente de esas 7 comunidades de Asia, se nos dice que había 7 ángeles, 7 mensajeros, que ejercían las funciones de los obispos y las representaban a esas comunidades. Y me quedan 2 ciudades de las que hay que decir algo. Alejandría, de la que no se habla en el Nuevo Testamento, se cita 3 veces la ciudad, pero de pasada, diciendo que una persona era de Alejandría. Según la tradición, la iglesia fue fundada en aquella ciudad del norte de Egipto por el evangelista San Marcos, al que se suele identificar con Juan Marcos y con el Marcos que en la carta de San Pedro se le llama Marcos mi hijo y que en el muchacho de la sábana en la pasión del Señor. Este Marcos, fundador de la iglesia de Alejandría, habría dejado un recuerdo muy fuerte, muy importante en aquella iglesia, que a través de Marcos enlaza con Pedro y enlaza también con la comunidad cristiana universal. Es una iglesia que ha sufrido mucho y es la iglesia de lo que actualmente llamamos los coptos. Copto significa egipcio. Los cristianos egipcios, que ya digo, pasaron muchas vicisitudes, pero tuvieron como centro Alejandría. De Alejandría era un señor que se llamaba Apolo,
¿eh? Que era hombre elocuente y muy versado en la escritura, que lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Mirad qué lío, ¿eh? Mirad qué lío. Se dice cristiano, se considera predicador, pero no conoce todo, no conoce bien las cosas, incluso no ha recibido más que el bautismo de Juan, un personaje curioso, interesante, que procedía de Alejandría, pero que luego cuando fue perfeccionando su formación cristiana, llegó a ser uno de los puntales de la iglesia, tanto en Corinto como en esta iglesia de Asia de las que hemos hablado antes. Incluso se le ha atribuido algunos escritos del Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen que la carta a los hebreos procedería de él. Bueno, no hay nada que lo justifique, pero se ha dicho. En Alejandría hubo una importante colonia de la diáspora judía. Allí se había traducido el Antiguo Testamento al griego y allí florecieron grandes pensadores, entre los que destacó Filón de Alejandría, que con sus métodos de interpretación de la Sagrada Escritura influyó mucho en los primitivos escritores cristianos. Filón fue siempre judío y no conoció, parece, el cristianismo, o por lo menos no fue cristiano. Sin embargo, algunos hablan de él dándole el título del primer teólogo cristiano, porque en realidad su obra abrió paso a una reflexión sobre la fe, ya más madura en el cristianismo. De Alejandría, el Evangelio se propagó hacia el sur, hacia Etiopía, hacia las regiones del resto de Egipto y hasta todo el sur, ¿no? Es Alejandría la comunidad madre de la iglesia del África Oriental. Por cierto que en los apuntes que os voy a dar falta ahí una línea, pero podéis entenderla. De Alejandría el Evangelio se propagó hacia el sur, por todo el este de África. Si puedo lo arreglo antes de enviar los apuntes. Y ya el último cuadro, que me quedan unos minutos nada más. La última foto, que la reservamos para Roma. Ya hemos hablado de Roma 2 o 3 veces, pero ahora lo hacemos ya teniéndola enfocada directamente. En Roma existía desde antiguo una importante colonia judía que estaba muy bien comunicada con Palestina a través del puerto de Cesarea. Por eso el cristianismo debió llegar muy pronto a Roma sin que sepamos quiénes fueron los fundadores concretos de la comunidad. En la época del emperador Claudio hubo tumulto entre los judíos, probablemente por la presencia de cristianos. La cosa llegó al punto de que Claudio expulsó a los judíos revoltosos de Roma. Y entre los expulsados se encontraban dos personajes que fueron muy importantes en el antiguo cristianismo: Priscila y Aquila, que eran artesanos y comerciantes y fueron grandes difusores del cristianismo en Grecia y en Asia. También se relacionaron con Apolo y con Pablo. Los choques de los judíos con los cristianos se vieron en Roma reforzados por la influencia de los judíos en la corte imperial, en concreto en la corte de Nerón, a través de la emperatriz Popea, que era prosélita judía. Cuando se produjo el incendio de Roma en tiempos de Nerón, los cristianos fueron acusados de haberlo propagado.
y provocado, y muchos fueron bárbaramente martirizados, sobre todo para apartar el riesgo de que el emperador fuera acusado de haber propagado el imperio, el incendio. Entre los mártires de esta persecución se cuentan San Pedro y San Pablo. San Pedro no sabemos cuándo ni cómo llegó a la urbe. Pablo o bien había llegado cuando lo trasladaron desde Jerusalén preso, o llegó posteriormente después de haber sido liberado y no sabemos en qué circunstancias. El caso es que el martirio de los santos apóstoles se vio como el fundamento de la Iglesia de Roma y el obispo de la ciudad fue considerado siempre como el sucesor del testimonio o martirio de San Pedro y de San Pablo. No solo de San Pedro, sino también de San Pablo. No olvidéis eso que es muy importante. Se ha exagerado, se ha acentuado mucho la sucesión apostólica a través de Pedro como primado de los apóstoles. Pero hay que destacar también que los obispos de Roma siempre han actuado en nombre de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y que esa sucesión ha tenido expresión incluso festiva en la liturgia, en la fiesta conjunta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en la visita que hacen los apóstoles ad limina sanctorum apostolorum, es decir, a los sepulcros, en definitiva, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, como señal de comunión con el obispo de Roma. Y bien, con con este grupo de fotos, con este grupo de cuadros, he pretendido deciros cómo el cristianismo surge en Jesús, pero se extiende a través de los apóstoles muy pronto por todo lo que entonces era el Imperio Romano y también incluso fuera de sus límites, a través de Alejandría hacia el sur y a través de Siria y de Antioquía hacia el este por Mesopotamia. Herederos de toda esta expansión somos nosotros.